El feudalismo. Se denomina feudalismo a la organización social, política y económica que existió en Europa occidental entre los siglos IX y XVII. El feudalismo tuvo dos tipos de relaciones sociales: la relación de vasallaje, que era un contrato en la que se la define a la relación social que se cree y se rige en la obligación por parte de un hombre llamado rey hacia un hombre llamado señor a cambio de que éste le entregue las tierras, llamado feudo. También se encontraba la subrelación de la servidumbre, tratado de este señor y los siervos a su cargo, en las cuales el señor feudal le brindaba protección a los siervos, esto a cambio del trabajo de la tierra, que se le pagara los impuestos por la ocupación de las tierras. El feudalismo inicia con la caída del Imperio Romano, se inicia en Francia, se extiende por el norte de Italia y llega hasta Alemania. El feudo era un privilegio considerado de la nobleza a cambio de su sacrificio. El feudo consistía casi siempre que un noble tenía la obligación de darle un saldo militar a los habitantes del feudo. Se entiende por feudo a los territorios que habitaban miles de siervos o campesinos, quienes estaban obligados a mantener bastante trabajo hacia su rey, es decir, el señor feudal, a cambio de la protección. La sociedad estaba marcada en modo piramidal. En primer lugar se encontraba el papa, en segundo el rey, en tercer lugar la alta nobleza, los obispos y los arciobispos, miembros del alto clero, en cuarto lugar el bajo clero, monjes y sacerdotes, en quinto lugar los campesinos, que formaban gran parte de la población, vivían en tierras de los feudos y trabajaban para ellos. En sexto lugar, estos eran obligados a trabajar para el señor feudal. Todo esto se divide en tres clases: los nobles, los clérigos y los campesinos. Los nobles tenían a su cargo el poder, los clérigos tenían a cargo la religión, los campesinos estaban divididos en liberales, que eran aquellos que podían entrar y salir de un feudo, y los siervos, que solo tenían que trabajar en un solo feudo. En el feudo casi no se desarrolla el comercio, porque todo lo que se producía era para el autoconsumo. Las ciudades surgen cuando se desarrollan los burgos, a las orillas de los feudos, representando sectores comerciales y artesanales. El sistema feudal dura aproximadamente lo que duró la Edad Media. La explotación del área feudal era de su existencia. Los siervos cultivaban para subsistir a sí mismos y para pagar los diezmos a la iglesia y las rentas a los señores, y los mercados urbanos eran abastecidos con los diezmos y las rentas. Pero esto llega a su final en el siglo XIV y XV, durante la Guerra de los 100 años. Las caballerías francesas e inglesas combatieron duramente, pero las batallas se ganaron en gran medida por los soldados profesionales y en especial por los arqueros de pie. Los soldados profesionales combatieron en una unidad cuyos jefes habían prestado juramento de homenaje y fidelidad a un príncipe, pero con contratos no hereditarios, y que normalmente tenían una duración de meses y años. Este feudalismo bastardo estaba a un paso del sistema del mercenarismo, que ya había triunfado en Italia. Se puede decir que el feudalismo es una decadencia de la forma de gobernar a una nación, porque el rey, quien era suma autoridad entre todas las personas, pues ya no tenía más valor que el símbolo de su poder, porque realmente quien gobernaba era el señor feudal con sus tierras. Podemos creer que en la época del feudalismo se vive en la decadencia de los gobiernos, del poco poder que se tenía el rey, del fin de la monarquía y de las apariciones del sistema parlamentario, como fue en Inglaterra, por ejemplo. También la decadencia del rey político y la aparición del crecimiento del catolicismo y la iglesia, como fue en Italia y en Alemania antigua. Se considera que es una de las peores etapas de la historia, contando además la cantidad de epidemias y problemas que nacen, por las muertes que se dan, por las rebeliones, por la aparición del luteranismo en general.
es la decadencia de la historia, y se espera que con el Renacimiento y la Ilustración se pueda recuperar el fuerte golpe.